Esta es una traducción en orden cronológico de todos los documentos que tenemos acerca de Penumbra, cuyo nombre real es Penelope Newman Braxton, los cuales se encuentran en la página Podemos Bailar en la entrada 11 del Data-Rec y en la entrada Eclipse del reporte 72-65-84, o también conocido como reporte Hack. Las imágenes serán divididas por año. Año 1997. Athena University. Desarrollo y aplicación de un reflector de radiación ultravioleta de superficie de plasma adaptado a la protección de glaciares continentales. Por Penelope Newman Braxton. Tesis doctoral. Supervisado por el profesor Jared H. Yu. Presentado el 10 de junio de 1997. Año 2003. Tomen en cuenta de que al parecer Penelope presentó su tesis más de una vez. Athena University, Departamento de Estudios de Ciencias y Medio Ambiente. Desarrollo y aplicación de un reflector de radiación ultravioleta de superficie de plasma adaptado a la protección de glaciares continentales. Por Penelope Newman Braxton, tesis doctoral. Supervisado por la profesora Abby H. Yu. Presentado el 10 de junio de 2003. Entre los años 2003 y 2005. Año 2005. Chivo Inc., Departamento de Estudios de Ciencias y Medio Ambiente. Terminación de contrato. Estimada señorita Penelope, esta carta deberá proporcionar un aviso formal de la terminación prematura del contrato mencionado anteriormente entre nosotros, fechado junio 21 del 2005, con efecto inmediato y sin recurso adicional por cualquiera de las partes. Por la presente, se recomienda cesar de inmediato toda investigación adicional y desarrollo de prototipos. Nos gustaría agradecer profundamente su ayuda, pasión y dedicado servicio durante estos últimos 5 años. Lamentablemente, no podemos liberar la propiedad de su trabajo e investigaciones sin comprometer a la compañía. Sabemos que usted entenderá y no albergará ningún rencor hacia Chivo Inc. Kanayamikawa, Oficina Administrativa, Chivo Inc. Noticias diarias de Athena. 22 de julio del 2005, Athena City. Explosión Athena. Docenas de heridos en Expo de Ciencia. 22 de julio del 2005, Athena City. Ayer, una explosión masiva golpeó el Centro Internacional de Convenciones Athena y las cercanías. Alrededor de 60 personas, entre los visitantes de la Expo, turistas y residentes, estaban en condición crítica, dijeron las autoridades de Athena. Aún no se conoce la causa de la explosión, pero se sospecha altamente de una falla mecánica en una de las máquinas mostradas en la Expo, según un testigo presencial. La explosión causó daños estructurales al centro de convenciones, causando que el techo cayera. Los rescatistas han encontrado el cuerpo de una mujer con quemaduras graves debajo de los escombros y vidrios rotos cerca a la supuesta fuente de la explosión y ha sido trasladada inmediatamente al Hospital General de Athena. Los médicos no han podido identificar la identidad de la mujer debido a la gravedad de sus lesiones. Fue bastante sorprendente encontrarla todavía respirando, considerando su cercanía al origen de la explosión. La jefa Rebecca M. Hayes dijo en una entrevista con CNN News: El costo humano es particularmente alarmante. El alcalde de Athena dijo en una entrevista: fecha, agosto 12 del 2005. Págase a la orden de la ciudad de Athena, $24 millones, para multa por orden judicial. Año 2007. Tribunal de Justicia de Athena, Oficina de Citaciones. Por la presente, se le convoca a presentarse el lunes 9 de julio del 2017 a las 12 p.m. ante el Tribunal de Justicia para responder a la siguiente información. Ello, usted, Penelope Newman Braxton, fecha de nacimiento, 28 de diciembre de 1981,
ha sido acusada de los siguientes delitos: daño ambiental, disturbios en la vía pública, conjunto de bienes muebles sin permiso en zonas de acceso público, daños a la economía local y nacional al riesgo de los recursos climatológicos de la ciudad de Atreno, pilar del negocio turístico en la región, experimentación bajo métodos ilegales, violación de las normas científicas para la experimentación química y climatológica, explotación de trabajadores sin seguro, en riesgo de trabajar en áreas peligrosas y de alto riesgo para la vida humana, robo de productos químicos y materiales propiedad de recintos federales, uso indebido de productos químicos en formas perjudiciales para la humanidad y el medio ambiente, robo de materias primas de empresas locales, tratamiento de refinería ilegal aplicado a recursos básicos, extracción de sustancias tóxicas de laboratorios clandestinos felices, estacionamiento en lugar reservado para personas especiales, incumplimiento de arresto domiciliario, amenaza verbal y física a las palomas residentes, exhalación de componentes tóxicos de una fuente biológica desconocida, oír a escondidas los últimos chismes más escandalosos, evasión de impuestos. Fiscal, la ciudad de Atreno. El no aparecer dará lugar a una orden de arresto de los acusados. Si está representado por un abogado, comuníquele inmediatamente acerca de este aviso. Esta será su primera, única y final advertencia. Año 2017. Clasificado. Acceso restringido. Púrpura. Agente Cameron Mudlock. Para. Comando. Código negro. Nivel de amenaza del sujeto. Gris. Atreno City. Junio 9, 2017. Doctora Penelope Newman Braxton, una brillante sublevada científica que trabaja para Chivo Inc., ha sido identificada como el supervillano local de Atreno, Penumbra, mostrando habilidades superhumanas. La doctora Braxton fue presuntamente alterada después del incidente en la Feria de Ciencias de Chivo en la Universidad de Atreno, donde Chivo presentó al mundo el proyecto de la doctora Braxton, la nube protectora del ambiente glaciar. Durante la demostración en la Expo Científica de Atreno, el dispositivo sufrió una falla desconocida que causó su explosión, liberando una extraña nube tóxica púrpura violeta que se esparció cubriendo un porcentaje de Atreno del norte, hasta que fue controlado por una de nuestras divisiones especiales, junto con las autoridades locales. La nube fue erradicada, pero afectó al 20% de la población de Atreno y a la propia Braxton, quien estaba parada justo al lado del dispositivo cuando explotó, con una condición extraña que los hizo vulnerables a la luz solar. Un raro trastorno que vuelve pálida la piel del sujeto, causa pérdida de cabello y hace que la exposición prolongada a la luz solar sea extremadamente dañina o incluso mortal para el sujeto. La condición fue nombrada como trastorno Numbra por el Centro Médico de Atreno. Sin embargo, Braxton no solo se alteró con el trastorno Numbra, sino con algún tipo de habilidad sobrehumana que le permite manipular una extraña sustancia similar al humo que rodea su cabeza. Ella a menudo usa esto para lesionar, dañar o agredir. Durante los últimos años, Braxton ha estado operando bajo la identidad de Penumbra, ejecutando varios intentos de cubrir el sol bajo el área norte y central de Atreno. Todos sus intentos fueron frustrados por la policía y el superhéroe local, Zumblas, quien expuso su identidad al público en una batalla reciente cerca del centro de convenciones de Atreno. Después de una discusión con el alto mando y superhéroe, se ha dictado que Zumblas estará a cargo de mantener a la doctora Braxton bajo control y ni las autoridades de Atreno ni las nuestras se involucrarán más en el caso. Año 2019. Los supers rechazan la preposición Rear the Skies. Ayer los atrenianos que sufren la extraña condición de luz solar, localmente conocidos como umbras, se manifestaron fuera del ayuntamiento de Atreno, donde rechazaron la propuesta Clear Skies, que fue presentada por el congresista de Atreno, Janet Gaston.
Si la propuesta Clear Sky se hace oficial, las personas que sufren la condición Umbra tendrán que abandonar Atrenus City por su propia seguridad. Para ellos quedarse significaría una amenaza constante para su salud debido a la exposición diaria a la luz solar. Simplemente no pueden vivir así. Esto es lo mejor para todos, dijo el congresista Gaston. Un gran grupo de Umbra se manifestó hoy fuera del ayuntamiento, junto con letreros y pancartas contra la propuesta Clear Skies, argumentando que no abandonarán sus trabajos, familias, hogares y vidas, y exigieron otras soluciones. Las autoridades intentaron calmar al grupo Umbra, pero fue hasta que llegó Sombras que la manifestación terminó exitosa y pacíficamente. No obstante, los informes afirman que algunos Umbras ya se han mudado de Atreno a lugares más oscuros, y según los estudios ahora viven vidas más saludables y felices. Si te ha gustado el video, dale a like y subscribe para ver más videos aquí. No olvides comentar tu opinión en la caja de comentarios.